Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a Repaso Informativo, mirando la actualidad a las últimas horas, pendientes un día más de Estados Unidos, del asesor principal de energía e inversión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Amos Hochstein ha advertido a los funcionarios libaneses sobre un posible ataque israelí limitado contra Hezbollah, es lo que informa este jueves la emisora israelí Kan. Hochstein enfatizó que si Hezbollah continúa con sus ataques casi diarios contra el norte de Israel, la organización paramilitar podría enfrentar un ataque de las fuerzas israelíes respaldado por Estados Unidos. Además, enfatizó la importancia de encontrar una solución diplomática para abordar los ataques en curso de Hezbollah contra el norte de Israel y hacer retroceder al grupo respaldado por Irán de la frontera común. Tras su visita a Israel, Hochstein se encuentra actualmente en el Líbano para evitar una guerra a gran escala a través de la frontera común en medio de la reciente escalada de hostilidades. Precisamente, Estados Unidos planea redirigir todos los pedidos de sistemas de defensa aérea Patriot y misiles interceptados a Ucrania hasta que el país obtenga lo suficiente para protegerse de los ataques aéreos rusos. Es lo que informa este jueves Financial Times, citando personas informadas sobre el asunto. Según las fuentes, se espera que la decisión se anuncie oficialmente más tarde en el día de hoy. La semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que la prioridad de Washington será suministrar a Kiev sistemas Patriot y que otros países tendrán que esperar a recibir este sistema de defensa de fabricación estadounidense. Miramos también a Rusia. Les contamos que las Fuerzas Armadas rusas han realizado un ataque masivo con armas de precisión y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones energéticas de Ucrania. Ha comunicado el Ministerio de Defensa ruso. Indicó que los objetivos atacados suministraban electricidad para la fabricación de armas y equipos militares destinados para las fuerzas ucranianas y que el ataque fue en respuesta a los intentos del régimen de Kiev de destruir instalaciones energéticas rusas. Añade que todos los objetivos designados fueron alcanzados. Es lo que aseveraba el ministerio, detallando que en el ataque se utilizaron misiles aire-tierra de gran alcance y precisión. Hablamos también de Bielorrusia. El Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia advierte sobre la inadmisibilidad de las provocaciones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Recientemente, en el área de responsabilidad del destacamento fronterizo de Sitomir del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, se ha registrado un aumento en el número de formaciones armadas ucranianas, incluidas las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Fuerzas Especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Es lo que informa el Comité Estatal de Fronteras. En el territorio yacente, dice, se concentran varias unidades, incluidas aquellas con armas pesadas, vehículos de combate de infantería, incluidos los Bradley estadounidenses, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, obuses M777 o cañones autopropulsados antiaéreos de fabricación alemana, así como otras armas. Hablamos también de Argentina. Su gobierno niega que vaya a brindar material bélico a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia. Desde Moscú han declarado en repetidas ocasiones que el suministro de armas a Kiev impide poner fin a la crisis ucraniana. Sobre esto hablaba el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Decía que no van a aportar ningún tipo de apoyo militar, es lo que apuntaba en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo argentino. De acuerdo con sus palabras, Argentina podría ofrecer a Kiev apoyo humanitario, de logística y de lo que se denomina el desminado del territorio, pero no quiere interferir de ninguna manera en el conflicto bélico. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo, pendientes ya de las noticias de última hora, con el foco puesto un día más en Israel. Les contamos que el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha reconocido en una entrevista con el canal 13 de Noticias Israelí que erradicar a Hamás de la Franja de Gaza es una misión imposible y que los islamistas van a permanecer en ella si no se alcanza una alternativa a su gobierno. Dice que este negocio de destruir a Hamás, de hacer que Hamás desaparezca, es simplemente engañar al público. Es lo que afirmaba Hagari en una entrevista 8 meses y medio después del inicio de la guerra en el enclave palestino. Dice Hagari que Hamás es una idea, que es un partido que está arraigado en los corazones de la gente y que quien piense que se puede eliminar a Hamás está equivocado. Sus palabras han desatado la cólera de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, que en un comunicado recordó que uno de los objetivos de la guerra es la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás. Añade que las fuerzas de defensa de Israel, por supuesto, están comprometidas con esto. Es lo que añade el comunicado, que evoca la necesidad de una victoria absoluta tantas veces repetida por Netanyahu a lo largo de esta guerra.
Precisamente, los tanques israelíes se adentran más en Rafah, lo que está obligando a la gente a huir de nuevo. Los carros de combate respaldados por aviones de guerra y drones han avanzado más profundamente en la parte occidental de la ciudad de Rafah, en la franja de Gaza, este miércoles en una operación en la que 8 personas perdían sus vidas. Los residentes han asegurado que los tanques entraron en 5 barrios después de la medianoche. Fuertes bombardeos y disparos alcanzaron las tiendas de las familias desplazadas en el área de Al-Mawasi, más al oeste del enclave costero. Miramos al asesor principal de energía e inversión del presidente de Estados Unidos, Amos Hochstein, está advirtiendo a los funcionarios libaneses sobre un posible ataque israelí limitado contra Hezbollah. Es lo que informa este jueves la emisora israelí Kan. Hochstein enfatizó que si Hezbollah continúa con sus ataques casi diarios contra el norte de Israel, podrían enfrentar un ataque de las fuerzas israelíes respaldado por Estados Unidos. Además, enfatizó la importancia de encontrar una solución diplomática para abordar los ataques en curso de Hezbollah contra el norte de Israel y hacer retroceder al grupo respaldado por Irán de la frontera común. Tras su visita a Israel, Hochstein se encuentra actualmente en el Líbano para evitar una guerra a gran escala a través de la frontera común en medio de la reciente escalada de las hostilidades. Precisamente el jefe de Hezbollah afirma que tienen más de 100.000 combatientes y ofertas de refuerzo exterior. El grupo, que cuenta con el apoyo de Irán, ha hecho gala de los efectivos y apoyos con los que cuenta en medio de la tensión creciente en la zona. Junto con sus combatientes, asegura que varios movimientos afines le han ofrecido enviar personal al Líbano para luchar contra Israel de cara a un posible conflicto. Subraya que cuenta con más efectivos en el Líbano de los que el frente necesita, incluso en las peores condiciones de una guerra. En concreto, señalan que los jefes de varias formaciones regionales de resistencia les han contactado para expresar su interés en enviar miembros al Líbano. Asevera que Hezbollah ha declinado las ofertas, ya que considera que sus filas son lo suficientemente grandes. Hay respuesta por parte de la Unión Europea precisamente a Hezbollah, las amenazas que virtieron en el día de ayer en torno a Chipre. Mientras tanto, la Unión Europea está advirtiendo este jueves al grupo de Hezbollah que cualquier amenaza contra Chipre, en tanto que Estado miembro de la Unión Europea, lo es también contra el conjunto del club comunitario. Dice literalmente: Chipre es Unión Europea y la Unión Europea es Chipre. Una amenaza contra un Estado miembro lo es contra la Unión Europea. Es lo que indica el portavoz comunitario de Exteriores, Peter Stano, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. El portavoz se pronunció así después de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtiera este miércoles a Chipre de que lo va a tratar como parte beligerante si permite a Israel utilizar sus bases o aeródromos durante una potencial guerra contra el Líbano. Hablamos también de Irán. Ha condenado este jueves la decisión de Canadá de designar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria, una acción que calificó como imprudente, hostil y provocadora. Dice que la decisión del gobierno canadiense es un acto hostil y contrario a las normas y principios de la ley internacional, incluido el principio de soberanía y no interferencia en los asuntos de otros países. Es lo que afirmaba el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, en un comunicado. El diplomático aseveró que Teherán considera la designación como un claro ejemplo de violación de la soberanía nacional de Irán. Miramos también al presidente ruso, a Vladimir Putin, y es que, como saben, Corea del Norte y Rusia acordaron brindar asistencia militar inmediata si alguno de ellos enfrenta una agresión armada. Es lo que muestra el texto completo de un pacto histórico publicado este jueves por Pyongyang, después de una visita del presidente ruso Vladimir Putin. Horas después de que Putin partiera hacia Vietnam, los medios estatales de Corea del Norte publicaron el Tratado de Asociación Estratégica Integral, que de hecho revive un extinto acuerdo de defensa mutua de la década de los 60. Este acuerdo, que Putin y el líder norcoreano firmaron el miércoles y que también incluía cooperación en energía nuclear, exploración espacial y seguridad alimentaria y energética, es una de las medidas de más alto perfil de Moscú en Asia en años. Putin visitó China el mes pasado, poco después de asumir su quinto mandato como presidente. Este texto decía que en caso de que cualquiera de las dos partes sea puesta en estado de guerra por una invasión armada de uno o varios estados, la otra parte deberá proporcionar asistencia militar y de otro tipo con todos los medios en su poder sin demora, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las leyes de la República Popular Democrática de Corea y la Federación Rusa. Es lo que apunta el artículo 4 del acuerdo, utilizando las iniciales del nombre oficial de Corea del Norte. Russia is prepared to continue its political and diplomatic efforts to prevent armed conflicts in the Korean Peninsula and to shape a long-term stability based on the principle of equal and indivisible security. The agreement on comprehensive partnership that was signed today includes the provision of mutual assistance in case
of an aggression against one of the signatories to this document. Precisamente en este contexto de respuesta por parte de Corea del Sur, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lim Su-suk, ha expresado que, según lamenta este tratado de asociación estratégica firmado entre Corea del Norte y Rusia este jueves, este acuerdo, que incluye una cláusula de cooperación militar tecnológica, es visto por Seúl como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dice que Seúl va a responder con severidad a cualquier acción que amenace su seguridad, trabajando con la comunidad internacional, incluidos sus aliados y naciones amigas. Lim también dijo que el gobierno surcoreano compartirá su posición oficial sobre los detalles del tratado. El pacto garantizará asistencia militar en caso de guerra sin demora entre ambos países. Moscú y Pyongyang también acordaron desarrollar la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear y la inteligencia artificial. Ucrania también criticó anteriormente el acuerdo, destacando que representa una anulación de todas las restricciones y resoluciones impuestas contra Pyongyang. También hablaba sobre esta cuestión el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Alertaba, dice que Rusia está apoyando los planes nucleares de Corea del Norte y de Irán. Lo escuchamos. At some point, and unless China changes course, allies need to impose a cost. Russia is receiving support from others too. North Korea has delivered over 1 million rounds of artillery shells, and Iran has delivered thousands of deadly Shahed drones. We are deeply concerned that in exchange, Pyongyang and Tehran could receive Russian technology and supplies to help them advance their missile and nuclear programs. The growing alignment between Russia and its authoritarian friends in Asia makes it even more important that we work closely with our friends in the Pendientes de la OTAN, volvemos a mirar a Corea del Sur, y es que está apuntando a que va a reconsiderar la cuestión del suministro de armas a Ucrania. Es lo que decía este jueves el director de la Oficina de Seguridad Nacional, Yang Ho-jin. Dice: hasta ahora nuestro gobierno ha mantenido su posición de no enviar armas letales a Ucrania. Los comentarios se producen un día después de que Rusia y Corea del Norte firmaran este tratado de asociación estratégica. Yang ha expresado la condena de Corea del Sur al acuerdo, subrayando que cualquier ayuda directa o indirecta para reforzar el poder militar de Corea del Norte representa una violación de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y advierte de que este acuerdo podría tener un impacto negativo en las relaciones entre Seúl y Moscú. Miramos también a China. Les contamos que las repúblicas soviéticas de Asia Central han cerrado un acuerdo para construir un ferrocarril que proporcionará a China un vínculo comercial con Europa que reducirá la dependencia de Beijing de Rusia. Después de más de 2 décadas de negociaciones, el Parlamento de Kirguistán ratificó un acuerdo trilateral con China y Uzbekistán sobre la construcción conjunta del ferrocarril CKU. Es lo que informaba este miércoles el medio de comunicación en idioma ruso Vigasia.ru. El acuerdo fue firmado entre los países el 6 de junio y se espera que la construcción comience en octubre. Este ferrocarril de 324 millas que conectará a los 3 países va a costar cerca de 8.000 millones de dólares y es parte de la estrategia global de desarrollo de infraestructura de China. La iniciativa de la Franja y la Ruta proporcionará una ruta comercial vital para las repúblicas de Asia Central sin salida al mar que se encuentran en la esfera de influencia de Moscú. Se espera que este ferrocarril reduzca la ruta de China a Europa en 560 millas, acortando los tiempos de tránsito de la carga en aproximadamente 8 días y evitando significativamente a Rusia y su ferrocarril transiberiano, según informaba el International Railway Journal. Pendientes también de la Unión Europea, ha aprobado las primeras sanciones de su historia al gas ruso, es lo que confirma este jueves la presidencia belga del Consejo de la Unión Europea y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Los embajadores de la Unión Europea acordaron un paquete de medidas poderoso y sustancial, el 14º contra el Kremlin por su guerra contra Ucrania, que prevé nuevas acciones específicas contra el sector del gas. El nuevo conjunto de sanciones prohíbe a los puertos de la Unión Europea revender gas natural licuado ruso después de su llegada y bloquea la financiación de las terminales de gas natural licuado previstos por Rusia en el Ártico y el Báltico. Sin embargo, las sanciones no afectarán a la mayor parte del comercio de gas natural licuado de Rusia con la Unión Europea. Sobre esto hablaba la propia Ursula von der Leyen. Decía que da la bienvenida al acuerdo sobre el 14º paquete de sanciones contra Rusia. Dice que este paquete contundente negará aún más a Rusia el acceso a tecnologías clave. Además, dice, despojará a Rusia de más ingresos energéticos y abordará la flota y la red bancaria en la sombra de Putin en el extranjero.
Hablamos también de España. Se opone totalmente a enviar soldados españoles para instruir a militares ucranianos sobre el terreno, tal y como va a hacer Francia, para no escalar el conflicto con Rusia. Así lo aseguraba la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista concedida a Telecinco recogida por Europa Press, después de que Francia vaya a enviar instructores a centros de formación militar en territorio ucraniano en el marco de la guerra. Robles ha trasladado que España no comparte esa tesis y ha defendido la labor de entrenamiento y adiestramiento que los militares españoles hacen aquí a tropas ucranianas. Los miembros de las Fuerzas Armadas Españolas ya han instruido a 6.000 militares desde el comienzo de la guerra. El motivo, según precisa la ministra, es que la posición de la OTAN es no escalar el conflicto con Rusia. España, por tanto, se niega totalmente a que se pueda escalar el conflicto. Asimismo, ha vuelto a recalcar el compromiso de la alianza con donar a Ucrania el material que requiera en el marco del conflicto. Pendientes de España, también de Reino Unido, está alertando sobre estas reuniones, estas visitas de Putin a Corea del Norte, a Vietnam. Habla de una advertencia para Occidente. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas, a la alerta de Reino Unido. También vamos a mirar a la OTAN, vamos a mirar a Mark Rutte, que ya se considera como el próximo secretario general después de que Klaus Iohannis, el primer ministro rumano, acabe de abandonar su candidatura. El presidente rumano, Klaus Iohannis, acaba de decidir que abandona su candidatura a convertirse en el próximo secretario general de la OTAN, según acaba de anunciar su administración este jueves. La administración ha declarado en un comunicado emitido después de la reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional que Rumanía apoya la candidatura del primer ministro holandés en funciones, Mark Rutte, quien no solo sigue siendo ahora el único candidato para el cargo, sino que también ha logrado asegurarse ya el respaldo de los 32 miembros de la alianza. Se espera que Rutte sea confirmado oficialmente el 1 de octubre de 2024, cuando finalice el mandato del actual líder de la organización, Jens Stoltenberg.
Desde Reino Unido, el ministro de Defensa británico, Grant Shapps, ha advertido de que la reciente visita a Corea del Norte del presidente ruso Vladimir Putin debe tomarse como una advertencia, por lo que es necesario fortalecer las Fuerzas Armadas para disuadir este nuevo eje de tiranía. Shapps ha calificado de bizarras las imágenes que han trascendido del desfile militar organizado en la capital norcoreana con motivo de la visita de Putin, la cual dice debe tomarse como una advertencia de que ambos países están trabajando para socavar las libertades. Dice que solo fortaleciendo las Fuerzas Armadas británicas podrán disuadirlo. Se dirigía así hacia el plano interno, ahora que las elecciones anticipadas se van a celebrar el próximo 4 de julio. Pendientes también de Estados Unidos, les contamos que planea redirigir todos los pedidos de sistemas de defensa aérea Patriot y misiles interceptores a Ucrania hasta que el país devastado por la guerra obtenga lo suficiente para protegerse de los ataques aéreos rusos. Es lo que informa este jueves Financial Times, citando personas informadas sobre el asunto. Según las fuentes, se espera que la decisión se anuncie oficialmente en el día de hoy. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la prioridad de Washington será suministrar a Kiev sistemas Patriot y que otros países tendrán que esperar a recibir el sistema de defensa de fabricación estadounidense. Mientras tanto, Rusia y Vietnam han declarado este jueves que planean acelerar la implementación de su apoyo de su proyecto nuclear para desarrollar un centro de ciencia y tecnología nuclear en Vietnam. Dicen que dado el gran potencial de cooperación en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear, se ha decidido acelerar la ejecución del proyecto de construcción del Centro de Ciencia y Tecnología Nucleares en Vietnam. Es lo que apunta el comunicado. La declaración se produce en un momento en que ambos países aumentan su colaboración en defensa, agricultura, energía y lucha contra el terrorismo. Los gobiernos de Rusia y Vietnam han expresado además este jueves su intención de fortalecer vínculos bilaterales en los ámbitos de defensa y seguridad que les permitan afrontar riesgos. Durante ese encuentro con el presidente Vladimir Putin, su homólogo vietnamita expresó que ambos países van a trabajar para reforzar esta cooperación para poder luchar contra los nuevos y tradicionales desafíos a la estabilidad internacional. En la reunión celebrada en el Palacio Presidencial de Hanoi, Putin mencionó que Moscú y Hanoi acordaron no formar alianzas entre sí. Precisamente sobre estas cuestiones hablamos hoy con Antonio Alonso. Nos contaba las medidas espejo del presidente ruso, de Vladimir Putin. Escuchamos. Es esa, es una medida espejo. Es decir, la OTAN firma acuerdos bilaterales de defensa mutua con Ucrania, Rusia firma acuerdos bilaterales de defensa mutua con otros países, entre ellos Corea del Norte. ¿Por qué es importante Corea del Norte? Pues porque Corea del Norte ya ha demostrado su capacidad de poder alcanzar las costas estadounidenses, no de Hawái, no de Alaska, sino de San Francisco, la costa oeste del Pacífico de Estados Unidos. Precisamente mirando al presidente ruso, les contamos que los aviones de combate rusos han comenzado a escoltar los vuelos del presidente Vladimir Putin mientras visita las regiones rusas, es lo que desvela el digital Agensbo en su canal de Telegram. Una de esas escoltas se observó durante su visita a Yakutsk el martes 18 de junio, es la más reciente que se ha podido documentar. Durante este viaje, vecinos de la ciudad rusa filmaron la llegada de la versión de Putin del Air Force One norteamericano, acompañado de al menos un avión de combate polivalente Su-30 SM. Es un avión de combate ruso multifunción de cuarta generación valorado en 33 millones de dólares. Está diseñado para ganar su prioridad aérea, patrullaje de largo alcance, escolta de aviones de largo alcance, vigilancia por radar, focalización y control. Hasta ahora, el uso de escoltas de caza se limitaba exclusivamente a las visitas al extranjero. Las Fuerzas Armadas de Rusia han realizado un ataque masivo con armas de precisión y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones energéticas de Ucrania, lo que comunica el Ministerio de Defensa ruso. Indicó que los objetivos atacados suministraban electricidad para la fabricación de armas y equipos militares destinados a las fuerzas ucranianas y que el ataque fue en respuesta a los intentos del régimen de Kiev de destruir instalaciones energéticas rusas. Dice que todos los objetivos designados fueron alcanzados. Detallaba que en el ataque se utilizaron misiles aire-tierra de gran alcance y precisión. Rusia espera que Armenia se replantee su propósito de abandonar el bloque militar postsoviético, la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva. Es lo que afirma este jueves el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mikhail Gashulin. Dice que espera que sus socios armenios, con quienes siguen siendo aliados, lleguen a comprender que el método más eficaz para garantizar la seguridad regional es la cooperación entre los estados de la región y la plataforma de la OTSC,
ofrece todas las oportunidades para ellos. Lo que decía Galuzin a la agencia oficial rusa RIA Novosti. El viceministro comentó así el anuncio de Ereván de que el jefe de la diplomacia armenia, Arad Mirzoyan, no va a asistir a la reunión de los titulares de exteriores de los países de la OTSC, que se va a celebrar este viernes en la ciudad kazaja de Almaty. El mes pasado, Armenia tampoco envió a su titular de defensa a una reunión ministerial de la alianza militar liderada por Rusia y que integran también Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Precisamente, pendientes de Armenia, pendientes de Rusia, miramos ahora a Zelensky, al presidente ucraniano. El proyecto Zelensky, que pronto será cerrado y Occidente se está preparando para quitarle el apoyo al líder ucraniano. Es lo que afirma desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Dice que Occidente se prepara para descartar a Zelensky. Según la información recibida por el SVR, Washington y sus satélites están satisfechos con la situación que se ha desarrollado desde el 20 de mayo de este año, en la que la legitimidad de Zelensky depende totalmente del apoyo occidental. Es lo que indica el comunicado citado por medios rusos. La agencia especificó que los amos occidentales sacrificarán fácilmente a Zelensky cuando Rusia consolide sus éxitos en el campo de batalla, si las exhaustas y desmoralizadas tropas ucranianas se vean en una situación desesperada. En tales circunstancias, sostiene el SVR que las históricas declaraciones de Zelensky sobre su intención de poner a Rusia de rodillas suenan de manera especialmente cómica. Sin embargo, agrega que es cada vez más evidente que la Casa Blanca no tardará en cerrar el proyecto Zelensky. En Ucrania, la empresa pública de electricidad Ukrenergo ha anunciado este jueves un incremento en las restricciones del suministro de energía eléctrica debido al ataque lanzado anoche por Rusia contra el sistema eléctrico ucraniano, en el que resultaron dañadas infraestructuras energéticas de Kiev y otras 3 regiones. Dice que hoy, 20 de junio, como consecuencia del ataque nocturno ruso, se ha incrementado el volumen de restricciones al consumo a partir de las 11, lo que explica Ukrenergo. En un comunicado, Ucrania impone a diario cortes programados de electricidad desde hace semanas como consecuencia del déficit de generación provocado por los sucesivos ataques masivos que ha lanzado Rusia contra el sistema desde el pasado 22 de marzo. Rusia ha destruido cerca de la mitad de la capacidad de generación eléctrica del país agredido en esta hora de ataque. Los trabajadores del sector eléctrico ucraniano trabajan a contrarreloj en la reparación del equipamiento y las infraestructuras dañadas ante la perspectiva de que el consumo se dispare en otoño con la llegada de las bajas temperaturas. Pendientes también de Bielorrusia, el Comité Estatal de Fronteras advierte sobre la inadmisibilidad de las provocaciones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Dice que recientemente en el área de responsabilidad del destacamento fronterizo de Zhytomyr del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania se ha registrado un aumento en el número de formaciones armadas ucranianas, incluidas las Fuerzas de Operaciones Especiales y las Fuerzas Especiales de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Es lo que informa el Comité Estatal de Fronteras. Dice que en el territorio adyacente se concentran varias unidades, incluidas aquellas con armas pesadas, vehículos de combate de infantería, incluidos los Bradley de Estados Unidos, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, obuses M777 o los cañones autopropulsados antiaéreos Gepard de fabricación alemana. También en Polonia, Paweł Kowal, el legislador polaco y presidente del Consejo de Cooperación de Polonia con Ucrania, ha anunciado que se están impulsando los trabajos sobre un acuerdo bilateral de seguridad entre ambos países. El político señaló que el acuerdo pronto estaría listo. Sin embargo, dijo que el documento será solo un complemento, ya que Polonia ha estado apoyando militarmente a Ucrania durante más de 2 años. Dice que el trabajo sobre un acuerdo de seguridad entre sus países se está acelerando actualmente y que estará listo pronto, pero que desde el punto de vista de Polonia este acuerdo será solo un complemento, una especie de guinda del pastel. Al fin y al cabo, dice, todo el proceso del apoyo militar a Ucrania se lleva a cabo desde hace más de 2 años y Polonia fue sin duda el primero en este proceso. Miramos también a Argentina. Su gobierno ha negado que vaya a brindar material bélico a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia. Desde Moscú han declarado en repetidas ocasiones que el suministro de armas a Kiev impide poner fin a la crisis ucraniana. Ayer hablaba sobre esto el portavoz presidencial Manuel Adorni, que decía: no vamos a aportar ningún tipo de apoyo militar. Es lo que apuntaba en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada. De acuerdo con sus palabras, Argentina podría ofrecer a Kiev apoyo humanitario, de logística y de lo que se denomina el desminado del territorio, pero no quiere interferir de ninguna manera en el conflicto bélico.
Pendientes también de los BRICS, les contamos que India apoya la adhesión de Bolivia al bloque, según aseguraba el embajador indio Viswas Vidhu Sabkal en una entrevista, en una reunión con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Tras presentar las credenciales que le acreditan como embajador, el diplomático insistió en apoyar la adhesión de Bolivia al bloque del que actualmente también forman parte Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Etiopía. Decía que están comprometidos a trabajar juntos para fortalecer sus relaciones y llevar adelante iniciativas que beneficien a sus pueblos. Pendientes también de la economía, decisión de tipos por parte del Banco de Inglaterra, incertidumbre en Europa, en el mercado francés. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. De vuelta a Negocios Televisión, pendientes de la actualidad también de lo que concierne a la economía. Datos importantes en Estados Unidos, las solicitudes iniciales de desempleo que se quedan ligeramente por debajo del dato anterior, pero eso sí, por encima de lo esperado. Han salido en 238.000 frente al pronóstico de 235.000 y al dato anterior de 242.000, que por cierto ha sido revisado hasta las 243. También hemos conocido el número real de inicios de vivienda en Estados Unidos, que se queda por debajo de lo esperado, 1,277 millones frente al pronóstico de 1,37 y el dato anterior también de 1,37. Pendientes de nuevos datos de empleo en Estados Unidos, uno de los quebraderos de cabeza para Jerome Powell, para el presidente de la Reserva Federal. Las solicitudes iniciales de desempleo se quedan ligeramente por encima de lo esperado en el último mes. Hablamos también del Banco de Inglaterra, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Ha votado este jueves 7-2 a favor de mantener su tipo de interés primario en el 5,25%, manteniéndose en su nivel más alto en 15 años por séptima reunión consecutiva. Los dos miembros del comité consideraron adecuado reducir el tipo en un cuarto de punto porcentual adicional, lo que le habría llevado hasta el 5%. El Banco de Inglaterra dijo que la medida era necesaria, sobre todo porque dice se espera que la inflación del IPC aumente ligeramente en la segunda mitad de este año, ya que las caídas en los precios de la energía el año pasado quedan fuera de la comparación anual.
Miramos también a los precios del petróleo. Han caído tras alcanzar máximos de 7 semanas, ya que el optimismo de la demanda de verano y las preocupaciones sobre la escalada de conflictos coincidían con la publicación de un informe de la industria que dijo que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron inesperadamente. Los futuros del crudo Brent caían 6 centavos, en torno a una décima, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba también en el entorno de una décima. El Brent, por su parte, alcanzó los $85,84 por barril al inicio de la sesión, su nivel más alto desde el 1 de mayo. Es que una subida casi en vertical en el precio del petróleo se está viviendo desde que se inició el mes de junio. Se prevé que los viajes del 4 de julio alcancen un récord en impulso para los alcistas del petróleo. De hecho, se espera que un récord de casi 71 millones de estadounidenses viajen durante el periodo festivo del Día de la Independencia, lo que brinda esperanza a los alcistas del petróleo, que cuentan con la creciente demanda durante la crucial temporada de conducción de verano. Según Bloomberg, se espera que cerca de 60,6 millones de estadounidenses conduzcan 50 millas, unos 80 kilómetros o más, desde casa del 29 de junio al 7 de julio, lo que representa un aumento del 4,8% respecto al año anterior. Es lo que muestra la Asociación Estadounidense del Automóvil. Se prevé que unos 5,74 millones volarán también durante ese periodo, un aumento del 6,9%. Además, también se prevé que otros 4,62 millones viajen por otros medios. Entre otras razones, también hay que apuntar a que el FMI ha elevado la previsión de crecimiento de China. Pendientes precisamente de China, les contamos que el Banco Popular ha decidido mantener su tipo de interés de referencia en el 3,45%, sin cambios, por un 10º mes consecutivo, en línea con lo que se esperaba. La tasa referencial para créditos a un año se mantendrá en el citado nivel hasta al menos dentro de un mes. Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos, generalmente para empresas, y de los de interés variable que están pendientes de devolución. Su cálculo se lleva a cabo a partir de las contribuciones a los precios de una serie de bancos, incluyendo pequeños prestamistas que tienden a tener mayores costos de financiación y mayor exposición a créditos morosos, y tiene por objetivo rebajar los costos del endeudamiento y apoyar a la economía real. La última rebaja de la LPR un año tuvo lugar en agosto de 2023, cuando la institución pasó del 3,55 al actual 3,45%. La libra esterlina, además, se mantuvo prácticamente estable este jueves antes de la decisión sobre tipos del Banco de Inglaterra, mientras que el dólar estaba a la defensiva a la espera de nuevos catalizadores del mercado. Las monedas cotizaban en rangos estrechos tras el festivo de Wall Street, mientras los inversores aguardaban también las decisiones de los bancos centrales en Suiza y Noruega. Pendientes de las divisas, de la decisión del Banco de Inglaterra, como les contábamos, ha decidido mantener los tipos por 7ª reunión consecutiva. Miramos también a la eurozona. La Comisión Europea abre procedimiento contra Francia e Italia por déficit público excesivo. En total, 7 países, entre los que no se encuentra España, y a los que Bruselas activa el proceso que se abre automáticamente cuando el déficit de un país supera el umbral del 3% del Producto Interior Bruto fijado por el Pacto de Estabilidad. Con la vuelta de las reglas fiscales, la noticia se esperaba y puede resultar en una sanción financiera que represente el 0,1% del PIB anual si no se corrige la trayectoria del déficit. El eurocomisario Paolo Gentiloni lo comentaba de esta forma. Escuchamos. Y el informe llega a la conclusión de que los criterios de déficit no se cumplen en 7 de esos Estados miembros, a saber, Bélgica, Francia, Italia, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. El informe de hoy es el primer paso que se da en el proceso de incoación de un procedimiento de déficit excesivo. Si se establece que hay un déficit excesivo en ese Estado miembro, hay recomendaciones para corregirlo que se presentarán en noviembre para garantizar coherencia con el plan de ajuste establecido en los planes a medio plazo. También hablaba sobre esto el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo. Dice que España no presenta desequilibrios macroeconómicos. España, que está en la lista de países que no presentan desequilibrios económicos, dice Carlos Cuerpo, que es una señal de confianza en nuestro crecimiento económico. Lo escuchamos. Hemos conocido esta mañana que gracias al buen desempeño de la economía española, España está ahora mismo entre la lista de países que no presentan desequilibrios macroeconómicos ni tampoco presenta un déficit fiscal excesivo, tal y como ha ratificado la misma Comisión Europea esta mañana. Y esto es una señal clara de confianza en nuestro modelo de crecimiento, que es un modelo de crecimiento fuerte y además equilibrado y compatible con la responsabilidad.
Precisamente en España miramos a Bankinter, va a integrar Evo Banco dentro de su propia estructura para aprovechar las sinergias e impulsar la transformación digital del grupo. La entidad que dirige Gloria Ortiz ha informado a la CNMV de la fusión por absorción de Evo en una operación que persigue mejorar la rentabilidad y eficiencia del grupo. Bankinter prevé culminar la integración previsiblemente en el primer semestre de 2025. Los clientes de Evo Banco seguirán operando de un modo 100% digital, beneficiándose además de todas las capacidades, productos y servicios de Bankinter. Los empleados de Evo Banco se van a incorporar a Bankinter, desde donde seguirán desarrollando productos y servicios digitales innovadores. Miramos también a Telefónica, va a abonar este jueves 0,15 euros por título a sus accionistas dentro del primer tramo del dividendo que pagará en 2024, que en total asciende a 0,3 euros brutos por acción. El Estado cobrará este 20 de junio un total de 85,05 millones de euros en dividendos de Telefónica debido a la participación del 10% que posee de la Teleco a través de la SEPI. El paquete accionarial de la SEPI en Telefónica está compuesto actualmente por muchos títulos, por lo que en junio va a recibir esta cantidad y en diciembre, si su participación se mantiene igual, va a cobrar otros 85 millones de euros, con lo que la retribución total en 2024 ascenderá a 170 millones de euros. Pendientes de más noticias, más actualidad, como siempre, todo el análisis, una pausa, unos minutos y enseguida de vuelta con los expertos en Negocios Televisión.